Entonces comencemos con un ejemplo súper sencillo para aplicar esta fórmula. Así que pongamos aquí ejemplo. Voy a hacer un ejemplo 1. Entonces, en este caso vamos a considerar que en un inicio en f va a tener, bueno, la fórmula en este caso, por ejemplo, de una cuerda va a ser como la de seno de x. Entonces la cuerda va a ser todo el rato una cosa así. Va a estar todo el rato como oscilando. Entonces en un inicio va a tener esa forma. Y su velocidad, que en este caso sería g, va a venir dada por simplemente una x. Va a ser como un caso lineal, va a ser como una velocidad lineal. A medida que uno se va desplazando por el x, la velocidad va siendo cada vez mayor. Entonces esta acá va a ser el g de x y esta acá va a ser f de x. Obviamente todo esto va a ser para todo x y los reales, porque lo encontramos dentro de todo el espacio. Así que este caso es súper sencillo, porque simplemente tenemos que reemplazar estas funciones dentro de la integral y dentro de estas funciones que están aquí desplazadas. Desplazadas me refiero a esta parte de acá. Entonces simplemente hay que reemplazar. Entonces aquí nos quedaría u de x, en este caso f de x más c de t, sería seno de x más c de t, más esta otra función, que nos quedaría seno de x menos c de t. Y esto dividido en 2, más 1 partido en c, de la integral de x menos c de t a x más c de t. En este caso g dijimos que era x, pero como estamos trabajando con la variable s dentro de la integral, nos quedaría s de s. Así que súper sencillo, porque esta parte de acá, bueno, esto ya lo, aquí, bueno, de por sí esta ya es como una solución, pero igual podemos trabajarlo un poquito más. Por ejemplo, esta parte de acá, nosotros sabemos que esta es la identidad para suma de ángulos. Entonces, esto nos quedaría como seno de x por coseno de c de t. C de t. Toda esta parte de acá sería esta parte de acá. Y la integral aquí también sería súper sencilla, porque nos quedaría s cuadrado dividido en 2 entre x de c de t más x más c de t. Y aquí al reemplazar queda súper sencillo. Quedaría coseno de c de t más 1 partido en 4c. Y aquí nos quedaría x menos c de t al cuadrado y menos x más c de t, no, de hecho al revés. Este es x más c de t y este sería x menos c de t al cuadrado. Entonces aquí podemos arreglar un poquito más esta cosa. Y nos quedaría 1 partido en 4c. Y bueno, aquí podemos aplicar la clásica identidad de binomio, en la que tenemos, por ejemplo, a cuadrado menos b cuadrado. Entonces igual a más b por a menos b. Podemos aplicar eso acá y nos quedaría como x más c de t más x menos c de t. Y el otro binomio que nos quedaría como x más c de t menos x más c de t. Entonces en este se nos va s con s y se nos va s con s. Así que quedaría esto como seno de x coseno de c de t más 1 partido en 4c. Y aquí nos quedaría 2x por 2c de t. Así que aquí se nos van estos 2 de acá con este 4 de acá. Y se nos va el c con este c de acá. Así que si arreglamos esto, nos quedaría como x por t. Entonces esta sería la solución de la ecuación de onda para este caso particular. Entonces pongamos aquí con un color rojo. Esta sería la solución. Esto sería para todo x, t en la región R, producto cruz, o sea, producto cartesiano con esto aquí 0 hasta infinito. Esto es para x y esto es para t. Entonces sería la solución. Esto sería el caso más sencillo, en el que simplemente tenemos que reemplazar e integrar la función que haya que integrar, en el caso que g sea distinto de 0.
Pero como dije, usualmente las cosas son un poquito más complicadas. Entonces, bueno, antes de ver otro ejemplo, vamos a hacer una pequeña observación. Y es que, de hecho, creo que lo había comentado al final de la clase ayer, es que aquí con la fórmula de D'Alembert uno se puede dar cuenta de que todo depende solamente de las condiciones iniciales. No hay nada más. Solamente las condiciones iniciales determinan por completo la solución de U. No hay aquí otra cosa adicional que no sea que no sea propiamente de las funciones de la condición inicial. Entonces, escribamos eso como una observación. Observación. Entonces, la solución U de x de t con la fórmula de D'Alembert nos dice que esta está completamente determinada por las funciones de las condiciones de las condiciones iniciales. En este caso, g de x y f de x. Entonces no hay nada más que está en la propia fórmula. Todo depende exclusivamente de cómo se encontraba dicha onda en un inicio. Entonces ahora que vimos esa pequeña observación, entendamos bien cómo funciona cada uno de los casos en el que, por ejemplo, tengo un f distinto a 0, pero tengo un g igual a 0. Y después vamos a ver un ejemplo en el que, por ejemplo, tengo este distinto de 0 y este va a ser 0. Vamos a ver los dos casos. Así que vamos a ir a la otra página. Entonces, pongamos aquí caso 1. Supongamos que tenemos una condición, una velocidad mejor inicial, una velocidad inicial de la onda igual a 0. Es decir, estamos diciendo que g es igual a g de x es igual a 0 para todo x en los reales. Entonces, en este caso, simplemente u de x de t va a ser la suma de las dos funciones, en este caso de la solución de las dos funciones de cómo se encuentran en un inicio. ¿Y esto qué nos quiere decir? Veamos un ejemplo para entender esto. Por ejemplo, supongamos que tengo la siguiente f de x, que aquí se va a complicar un poquito más, que aquí ya sería como una especie de pulso. Entonces, si f de x es igual a 1 menos valor absoluto de x, cuando tengo un valor absoluto menor a 1, que de hecho esto sería lo mismo que escribirlo mejor como esto ocurre entre menos 1 al 1, y va a ser 0 en el resto. Es decir, cuando tengo valor absoluto mayor a 1. Entonces, en este caso, tomémonos como ejemplo con c igual a 1, porque estamos viendo simplemente un ejemplo. Entonces, la velocidad de la onda en general va a ser siempre 1. Recordemos que c es la velocidad de la onda. Entonces, en este caso, esta función, si uno la dibuja, debería ser la intersección de dos rectas en un cierto sector y en el resto simplemente 0. Así que si uno dibuja esto, nos quedaría algo de este estilo. Sería como, bueno, pongamos aquí, esto va a ser entre menos 1 y 1. Bueno, por ahí está el 1, un poquito más acá. Entonces,
en la primera parte, bueno, en toda la parte de acá, tenemos un X negativo, ¿cierto? Así que por propiedad del valor absoluto sabemos que ahí se va a encontrar 1. Bueno, de hecho pongamos aquí, si X es menor a 0, pero mayor que 1. Entonces nosotros sabemos que aquí tenemos la función f de x igual a 1 más x. Por propiedad del valor absoluto. Nos queda un menos y se nos coloca con este otro menos. Se nos multiplican y nos queda positivo. Entonces en este caso nosotros tenemos una recta. Una cosa como así. No queda muy bonito. Algo así. Y aquí choca en el 1. Y en el otro caso vamos a tener, si x es mayor que 0, pero menor que 1, entonces tenemos una recta con pendiente negativa. Así que va a ser una cosa como de este estilo. O sea, esto me refiero con un pulso. Como que simplemente va a tener una cierta forma acá y en el resto va a ser siempre 0. Entonces aquí siempre va a ser 0 para allá y 0 para allá. Por esta condición de acá. Entonces en un inicio, en este ejemplo, en un inicio la onda tiene esta forma. Pero, bueno, aquí estamos considerando obviamente g igual a 0. Entonces la solución de la onda viene dada por esta ecuación. Así que simplemente tenemos que reemplazar eso acá. Entonces hay que notar que, como ejemplo aquí, esto va a ser igual a 1 menos valor absoluto de x más c de t. Bueno, en este caso dijimos que sí iba a ser igual a 1. Así que pongamos aquí f de x más t. Entonces aquí nos queda esto. Y esto va a ser entre menos 1 y 1. Y va a ser 0 en el resto. Entonces va a ser 0 en el resto. Mientras que f de x menos t va a ser 1 menos x menos t cuando me encuentro entre el menos 1 y el 1 y va a ser 0 en el resto. Entonces voy a tener estas dos condiciones. Ahora, ¿por qué digo que se complica un poquito cuando uno tiene algo de este estilo? Porque fíjense que cuando desplazo esto, porque bueno, en un principio tenía esto en x, cuando tenía el tiempo 0. Pero después cuando tengo el tiempo distinto de 0, no solamente, bueno, en general siempre cuando tengo una función que le estoy agregando algo a lo que se encuentra dentro de la variable independiente, la función se va desplazando, ¿cierto? Entonces en este caso la función se debería ir desplazando hacia la izquierda y esta de acá, como tiene un negativo, nos dice que se está moviendo hacia la derecha. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, en realidad esto simplemente se viene viene explícito en esta parte de acá. Como que aquí simplemente le estoy agregando el t, pero el problema es que no solamente el cambio se lo estoy haciendo acá, sino que también se lo estoy haciendo al intervalo en el que se encuentra definida esta función. Entonces va a ir cambiando esta cosa acá y esta cosa acá. Entonces tampoco nos va a hacer como llegar y reemplazar esta parte acá, acá y esta parte acá, acá. Sino que vamos a tener que ir estudiando los casos de acuerdo a cómo son los intervalos. Pero primero viéndolo de forma visual, ¿cómo sería esto? Como ejemplo, antes de estudiar como las regiones de cómo va a ser cada solución de U. Entonces, en un inicio yo le dije que esta cosa iba a ser como así. Es decir, en un inicio se encuentra como esta especie como de triangulito. Pero, por ejemplo, esta función de acá nos dice que después de un cierto tiempo, no sé, pongamos t igual a 1/2, esta cosa debería ser como así. Mientras que este de acá debería moverse hacia la derecha. Entonces, supongamos que tengo t igual a 1/2. Entonces ahora debería tener algo como, pongamos aquí menos 1, 1. Pongamos que este es 1/2 y este es menos 1/2. Y este sería menos 3/2 y este sería 3/2. Así que ahora debería tener algo
de este estilo. Algo como así. Esta sería la función f de x más t. Estamos viendo en este caso hacia la derecha. Como aquí uno se puede dar cuenta, en un principio está en el centro y ahora se mueve hacia la derecha. Mientras que esta otra parte de acá debería moverse hacia la derecha. O sea, hacia la izquierda. O sea, no, hacia la derecha. Entonces sería lo mismo, pero en el otro sentido. Entonces sería x menos t. Y eso se mueve hacia allá. Y después, obviamente, para un tiempo mucho mayor, entonces esto debería... bueno, aquí está bien de hecho el dibujo, ¿no? A ver, sería t... Estoy viendo la recta. Sería t, un medio... Chocan un medio... No, aquí estoy un poquito más... Es un poquito más acá. Es por acá. Sí, ahí sí. Como que me está pasando un poquito. Y esta de acá debería ser un poquito más acá. Como algo así. Sí, ahí sí. Ahí sí. Entonces, claro, como les dije, se va moviendo una hacia la izquierda y la otra se va moviendo hacia la derecha. Ahora, esto nos dice cómo se mueve cada una de las soluciones. Esta solución de acá y esta solución de acá. Pero esto no nos está diciendo cómo va a ser la forma de la función u. Recuerden que u... No lo tengo. Bueno, aquí está escrito. U, el que nos dice cómo va a ser la onda. Esto simplemente son como las soluciones por sí solas. Pero esto no son las ondas todavía. Sino que la suma de estas dos cosas nos debería dar u. Entonces, si uno hace la suma, de hecho, bueno, aún no hago la suma, o sea, no, aún no vamos a verlo como suma en sí, pero le puedo dibujar al menos cómo va a ser esto. Podría ser algo como así. Si uno suma esto, debería ser algo como así. Va a ser como una cosa como así. Como que se van sumando cada una de las soluciones y me quedaría algo así. Entonces esto sería u de x de t. Sería aquí en x y este sería u. Entonces al sumar estas dos cosas acá, de hecho podríamos ponerle otro color para no tener el mismo rojo de allá. Por ejemplo, aquí podríamos ponerle morado. Entonces así tengo la suma de las dos soluciones, f y g. Entonces esta debería ser la suma de S y S. Nos debería dar U. De hecho, tengo como un ejemplo visual que había programado. Entonces voy a compartir la pantalla. Lo tengo por acá. Ahí se ve la pantalla. Sí, ahí se ve. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la función f, para el caso de g igual a 0. Entonces, tengo la función justamente que les definí. 1 menos el valor absoluto de x. Entonces, bueno, aquí simplemente si dibujo f en el tiempo inicial era lo que le dibujé, que sería este triangulito. Y va a ser 0 en el recto. Entonces, si hago la suma de estas dos funciones trasladadas, aquí tendría obviamente la función u, la solución u. Entonces, de hecho aquí lo hice como en un cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, ya, en el tiempo inicial va a ser así. Pero a medida que vaya aumentando el tiempo, estas cosas se van a ir separando. De hecho, por ejemplo, cuando se lo dibujé yo, este sería como t medio, que es el dibujito que recién le hice. Este dibujo que están viendo es u. Entonces, a medida que va aumentando el tiempo, se van separando las dos funciones f y g, porque cada una va tomando su propio camino. Y ahí después se van desplazando, y cada una sigue ahí el propio camino que tiene. Entonces, obviamente, aquí se ve que un pulso se va hacia la izquierda y otro pulso se va hacia la derecha. Pero claro, en un principio, cuando están los dos en la misma región, se van sumando. Entonces, por eso es que tiene esta forma como media rara. Pero después cuando ya están en regiones que no son iguales, obviamente cada uno va a seguir su camino. Entonces, es así como que se comportaría la función u. En este caso sería la solución de la ecuación de la onda. Ahora vamos a ver, ahora que les di como este pequeño ejemplo visual, vamos a ver un caso en el que, o sea, vamos a encontrar los u. Vamos a aprender a sumarlo para estos casos en los que tengo ciertos intervalos que vale 0, que no vale 0, cosas de ese estilo. Entonces vamos a tener que preocuparnos de las regiones de x y de t. Así que voy a volver al iPad. Entonces,
ahí volvió al iPad. Entonces, ahora vamos a ir a la otra página. Así que voy a ir a la otra página. Entonces ahora vamos, para poder hacer la suma de funciones, vamos a hacer un poquito más sencillo. Pero, o sea, me refiero más sencillo a la función f. No vamos a definir exactamente como un triangulito, sino que vamos a hacerlo más simple y simplemente vamos a definirlo como un valor constante, ¿cierto? Dentro de un cierto intervalo. Y va a ser 0 en el resto. Y ahí vamos a aprender a sumar los u para cada una de las regiones. Entonces, para ver este tema de las regiones de la cual estoy mencionando cada rato, vamos a ver unas pequeñas definiciones para poder estudiar justamente esas regiones en el plano xt. Así que vamos a definir algo que se llama el intervalo de dependencia. Y también la recta característica y algo que también se llama los dominios de influencia. Entonces, una pequeña definición. Vamos a definir lo que son los intervalos. Intervalos de dependencia. Intervalo de dependencia. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son los intervalos de dependencia? Uno, para cuando tenga casos de funciones que están definidas por parte, uno va a tener que ir, como les dije recién, al plano xt. Entonces vamos a definir aquí en el eje horizontal x y en el vertical t, el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer usualmente? Uno va a tomar, por ejemplo, un punto xt y de acuerdo a ese xt, uno va a trazar dos rectas. Una recta en este sentido y esta en este otro sentido. Esta recta de acá va a ser x menos c de t. Y esta recta que está acá va a ser x más c de t. Entonces, de esta forma, cuando choque aquí, este va a ser x menos c de t. Y este puntito de acá va a ser x más c de t. O sea, corresponde a esta recta y a esa otra recta. Entonces, usualmente, como dije, cuando tenga estos casos, uno se va a pegar a un cierto intervalo. Y en este caso va a ser intervalo acá. Entonces, este intervalo aquí le vamos a llamar intervalo de dependencia. Porque justamente en ese intervalo se van a encontrar las condiciones de f y de g, una vez que estén trasladados. Es decir, estén trasladados de esta forma o de esta otra forma. Entonces van a ser el intervalo de dependencia del punto x de t. Y esta recta de acá, o esta de acá, vamos a llamarle rectas características. Características. Que en este caso van a ser la recta, como dije, en este caso sería x menos c de t. Esta de acá sería x más c de t. Y obviamente esto va a ser igual, esta recta, como recta, tienen que ser iguales a algo, a un numerito. Un numerito y esta igual de acá. Debería ser igual a otro numerito. Ese numerito va a ir dependiendo de acuerdo al ejercicio. De hecho, en el ejemplo que vamos a ver ahora, esto van a ser, por ejemplo, igual a 1 o igual a menos 1 y vamos a ver cómo se comporta toda esta cosa. Y además, esta región de acá se le va a llamar el dominio de influencia. Así que escribamos eso. Entonces, bueno, aquí puse el intervalo de dependencia. La recta característica igual puedo escribirla acá. Rectas características. Características. En este caso son de la forma x más c de t igual a una constante. O x menos c de t igual a otra constante. Entonces, dentro de este espacio, xt, estas cosas que se encuentran siempre dentro del f de x más c de t, o dentro de las integrales, x menos c de t, x más c de t, de las soluciones de u, estas cosas de acá van a ser justamente rectas en este espacio. Van a ir dados, no sé, de esta forma,
o van a ir dados de esta otra forma. Y cada una de estas rectas me van a ir colocando ciertas regiones. Entonces uno va a tener que ir estudiando la solución de U en cada una de las regiones. Como lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a ver un poquito, unos minutos más tarde. Entonces, como le dije, bueno, tengo la recta característica y tengo otra cosa que se llama el dominio de influencia. Dominio de influencia. Que en este caso, este dominio sería justamente todo lo que encierra esa recta. Entonces, supongamos que, por ejemplo, tengo, no sé, un cierto puntito acá, x de 0. Entonces aquí voy a tener dos rectas. O sea, esto sería, por ejemplo, x más, esto sería x menos c de t, igual a una cierta constante, y esta otra de acá sería x más c de t igual a una constante. Entonces, como ejemplo, supongamos que llegamos hasta acá, en la región. Entonces toda esta parte de acá va a ser justamente el dominio de influencia. Entonces va a ser todo lo que va a estar encerrado dentro de cierta recta. Y ese va a ser el dominio de influencia. Entonces veamos un ejemplo de cómo aplicar esta cosa. Entonces, ejemplo. De hecho, mejor escribámoslo en la otra página porque si me va a quedar como sin espacio. Entonces sigamos a la otra página. Entonces, ejemplo. Ejemplo sería el ejemplo 3. Entonces, definamos f de x de la siguiente forma. Va a ser súper sencillo. Va a ser 1 cuando me encuentre dentro del intervalo menos 1 a 1 y va a ser 0 en el resto. Entonces va a ser prácticamente muy similar, al menos en los dominios, en el intervalo, van a ser muy igual al ejemplo anterior. Solo que aquí lo cambié para hacer un poquito más sencillo nomás. Para poder enfocarme en explicar el tema de las regiones del plano XT más que en los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, por ejemplo, si, bueno, nosotros tenemos que la solución x de t, tenemos f de x más c de t y x menos c de t. Así que tenemos que ver cómo se comporta esta función dentro de estas traslaciones. Así que en el primer caso, yo aquí tengo 1, 0, y aquí tengo 1 menos x más c de t, y tengo aquí x más c de t, en el caso que es mayor que 1. Así que si uno dibuja esto en el plano xt, me iría a quedar lo siguiente. O sea, aquí tengo x y aquí tengo t. Entonces, en un inicio me está diciendo que la función f solo es 1 en este intervalo de acá. Así que obviamente en un inicio se encuentra acá, cuando t vale 0. Entonces toda esta parte de acá sería justamente t igual a 0. Así que como nos está diciendo que esto va a ser 1 solamente en ese intervalo ahí, significa que va a ser 1 por ahí. Por ejemplo, tengo aquí menos 1 y 1. Así que podríamos poner aquí menos 1, 1. Y en toda esta parte de acá, f va a ser igual a f de x, va a ser igual a 1. Y en el resto, toda esta parte de acá, vamos a tener f de x igual a 0. Esto es un inicio. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que si yo empiezo a aumentar el tiempo, entonces voy a tener algo de este estilo. Entonces fíjense, por ejemplo, que si me enfoco en esta parte de acá, voy a tener una recta x más c de t igual a 1. Esta recta, si uno la dibuja en este plano, debería quedar, de hecho pongámoslo aquí, si por ejemplo dibujo el x más c de t igual a 1, en esta recta aquí debería despejar el t. Entonces aquí me quedaría menos x más 1 dividido en c. Así que tendría una recta, vamos a poner un poquito, vamos
a borrar hasta aquí. Entonces, por ejemplo, tendría una recta de pendiente negativa. Así que sería una cosa de este estilo. Pongamos aquí un color verdecito. Sería hacer, por ejemplo, bueno, en el caso de... Esto sería x más c de t igual a 1. Entonces sería una recta así. Entonces esto sería x más c de t igual a 1. Ahora sería exactamente lo mismo cuando estudia esta recta de acá. Cuando x más c de t vale menos 1. En ese caso sería una recta que debería ser de esta forma. Entonces dibujemos aquí la misma recta, pero desplazada. Esta sería... Esto sería x más c de t igual a menos 1. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Quiere decir que a medida que va aumentando el tiempo, la función f solo vale 1 acá. Por ejemplo, para este t, no sé, t1, o no sé, ya, para cambiar el número sería, no sé, t1/3. Entonces, en ese tiempo, voy a tener que la función solo vale 1 ahí. Y en el resto va a ser 0. Y no sé, para otro tiempo lo mismo. Aquí vale 1 y en el resto vale 0. Entonces, eso no quiere decir esta región de aquí. Que en esta región siempre el f de x más c de t va a ser 1. Y en el resto no. Entonces aquí podríamos dibujar. Entonces toda esta región de acá nos dice que f de x más c de t es igual a 1. Ahora, eso con respecto a esta recta de acá. O sea, con esta función de acá. Ahora, si le coloco un menos, entonces deberían ser en el otro sentido. Debería ser así y así. Entonces, dibujemos primero la otra función. Para el caso de f de x menos c de t, vamos a tener 1, 0 y va a valer 1 entre x menos c de t y entre menos 1 y el 1. Y va a ser 0 en el resto. Entonces, si dibujamos exactamente lo mismo, nos debería quedar, pongamos aquí otro color, nos debería quedar en el otro sentido. Sería ser como una cosa como así. Sería ser como x menos c de t igual a menos 1. Y este de acá debería ser x menos c de t igual a 1. Bueno, aquí puse 1 en un principio, este era menos 1. Ahí sí. Entonces, exactamente lo mismo. Me dice que, por ejemplo, en este tiempo, la función, esta sería la función, supongamos que aquí el tiempo vale 2. Entonces, la función en x menos 2c, ahí, en ese intervalo de acá, vale 1. Y en el resto vale 0. Entonces, de esta forma, la función vale siempre 1 ahí. Así que en toda esa parte de ahí, la función x menos c de t vale 1. Como dije, en el resto siempre va a ser 0. Entonces, si nosotros no podemos ahora estudiar las regiones, porque ahora vamos a tener que empezar a estudiar las regiones en la que 1 o es 0, cosas de ese estilo. Entonces, fíjense que aquí voy a tener varias regiones. Voy a tener una región 1, una región aquí 2, tengo una región 3, tengo aquí otra región 4, tengo otra región acá 5 y tengo otra región acá 6. Entonces hay que estudiar cómo se comporta el U para cada una de estas regiones. Para la 1, para la 2, para la 3, para la 4, para la 5 y para la 6. Entonces vamos a ir por partes. Partamos, por ejemplo, con la región 1, que en este caso sería la más sencilla, que sería esta de acá, donde los dos valen 1. Entonces hay que estudiar la solución de u de x de t en cada región. Entonces, en este caso vamos a tener un r de 1, vamos a tener aquí un r de 2, un r de 3, un r de 4, un r de 5 y un r de 6. Van a haber unas regiones que van a ser muy análogas, así que no las vamos a hacer todas exactamente, pero las más importantes sí las vamos a hacer. Entonces, tuvimos por ejemplo esta la primera región, R1. Entonces, R1 son todos los x de t de R2, tales que, en este caso, recordemos que
Por ejemplo, si aquí, no sé, yo le había dicho que tengo todo este sector de acá, ¿cierto? Y este otro sector de acá. Y aquí se están intersectando en esta región. Así que me está diciendo que en este sector, como ejemplo, f de x más... A ver, todo no. El f de x más c de t, ahí yo le dije que vale 1. Entonces me encuentro en esta región de acá. Y lo mismo con esta otra parte de acá. Aquí tengo una intersección, así que también se cumple esa otra identidad. Así que aquí tendría nuevamente que la función x menos c de t vale 1. Así que me encuentro dentro de esta región. Así que en esa región R1 tengo menos 1. O sea, bueno, tengo que esta recta se encuentra entre menos 1 y 1. Y la otra recta también se encuentra entre menos 1 y 1. Aquí me falta un signo negativo. Ahí sí. Entonces la región R1 sería esa de ahí. Así que, bueno, vamos a hacerlo en el otro lado porque no me va a alcanzar. Entonces vamos a copiar esta región y vamos a pegarla en el otro lado. Entonces, en la región R1, de hecho, hagamos aquí de nuevo el dibujito. Yo tenía aquí, como ejemplo, una recta así y otra recta así. Y tenía aquí en el otro sentido otra recta, que era así y era así. Algo así. Entonces nosotros nos encontramos dentro de esta región de acá. Así que aquí vamos a tener que aplicar el tema de los intervalos de dependencia y todas esas cosas acá. Es decir, el intervalo de dependencia, la recta característica y el dominio de influencia. Entonces nosotros vamos a tomar un punto x de t y vamos a ver cómo se comporta eso haciendo aquí unas dos rectas. Y nosotros nos va a interesar estudiar este sector de acá. Entonces, en esta región R1, por ejemplo, pongamos, no sé, un color morado. Yo tomo aquí cualquier puntito acá, porque me encuentro dentro de esa región. Entonces aquí tengo un x de t. Así que aquí dibujo una recta, que va a ser x menos c de t. Y sería aquí otra recta, que sería x más c de t. Así que el intervalo de dependencia que a mí me va a interesar para estudiar la función f va a ser toda esta parte de acá. Entonces, de acuerdo a esto, aquí en realidad me puedo tomar cualquier punto x de t dentro de la región. No sé, puedo tomarme este otro punto de acá y podría estudiar este intervalo de dependencia. O este de acá y estudiar su intervalo de dependencia. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque hay que estudiar el intervalo de dependencia. Porque, bueno, fíjense que aquí tengo el menos 1 y aquí tengo el 1. Entonces significa que estudiando el intervalo de dependencia me doy cuenta de que x menos c de t va a ser, en este caso, mayor que menos 1 y va a ser menor que 1, por este de acá. Y lo mismo acá. Este va a ser menor que 1 y va a ser mayor que menos 1. Así que se cumple justamente las condiciones de la región R1. Entonces, en este caso, podríamos escribir aquí como x, tengo x menos c de t mayor que 1, o sea, menor que 1 y mayor que menos 1, por esta parte de acá. Y además tengo que la otra recta también está entre menos 1 y 1. Significa que f de x más c de t es igual a 1 y x menos c de t también es igual a 1. Así que u de x de t debería ser 1 más 1 partido en 2. Por la forma que tiene recordemos que esto tiene la forma fx más c de t más fx menos c de t. Así que reemplazo lo 1 y me quedaría 2 arriba y lo divido por 2, entonces me quedaría 1. Así que en la región R1 la función vale 1. Así que esto es en R1. Ahora hacemos exactamente lo mismo en las otras regiones. Por ejemplo, ahora podríamos tomar la región R2. Entonces podríamos tomar aquí el mismo dibujito. De hecho podríamos copiar aquí. Copiar. Entonces ahora tenemos la región, por ejemplo, R2. Entonces la R2 van a ser todos los x de t, tales que, bueno, recuerden que la región R2 está acá. Eso sería R2. De hecho, vamos a copiarla acá.
Entonces, esta región R2, de hecho vamos a borrar esta parte morada que ya no nos interesa. Esto sería para el otro caso que ya vimos. Entonces borramos todo esto de acá. De hecho vamos a borrar todo esto aquí y esta parte de acá. Dejamos así, dejamos así. Entonces copiamos esto porque lo vamos a ocupar de nuevo. Entonces ahora estamos en la región R2, que es toda esta región de acá. Entonces, por ejemplo, si me tomo un punto, vamos aquí otro color, no sé, verdecito. Si me tomo ahora un punto acá, tengo que de nuevo trazar una recta característica acá, x menos c de t, y otra recta característica acá. Este sería x más c de t. Entonces fíjense que esta región de acá, o sea, este numerito de acá se encuentra entre el 1 y el menos 1. Así que quiere decir que el f de x menos c de t vale 1. Mientras, de hecho podríamos escribirlo aquí, que esto se encuentra entre el 1 y el menos 1. Así que esto significa que f de x menos c de t vale 1. Mientras que si me voy a esta región de acá, fíjense que esta es mayor que 1, ya que el 1 está por acá. Estamos en este puntito de acá. Así que significa que el f de x más c de t se encuentra fuera de la región en la que vale 1. Así que tiene que valer 0. Así que aquí voy a escribir que la región R2 van a ser todos los puntos tales que x menos c de t se encuentra entre menos 1 y 1. Y x más c de t es mayor que a 1. Entonces ahí nos damos cuenta que f de x menos c de t es igual a 1 y el otro va a ser igual a 0. Entonces para eso nos sirve este tema de los intervalos de dependencia y la recta característica. Nos sirve para estudiar cómo serían estos puntitos, si se encuentran dentro de la región en la que es distinta de 0. Recordemos que aquí se encuentra el intervalo de dependencia. Entonces, esto significa que u de x de t va a ser igual a 1 más 0 dividido en 2. Es decir, va a ser 1 medio. Entonces va a ser también súper sencillo. Pero fíjense que entonces para cada región voy a tener un u en particular. Por ejemplo, para este de acá, esta región de aquí, voy a tener esta solución. Para esta otra región de acá, voy a tener esta otra solución. Y así uno puede hacer este estudio para cada región. Entonces, por ejemplo, para el caso R3, de hecho, bueno, dibujemos aquí el R3. X son todos los x de t de R2, tales que, aquí hagamos el dibujito, como ejemplo, este caso va a ser análogo al R2. Como ejemplo, si me tomo este puntito x de t, aquí uno se puede tomar cualquier puntito dentro de la región R3, pero por ejemplo me tomo ese. Entonces ahí uno hace la recta característica. O sea, aquí tengo x menos c de t y aquí tengo x más c de t. Bueno, cosa importante es que estas rectas características tienen que ser paralelas a las de acá. Y esta de acá tiene que ser paralela a esta de acá. Por eso que las dibujo de esta forma. Entonces, como ejemplo, fíjense que este de acá va a ser menor a menos 1, porque se encuentra por acá. Y este otro acá se encuentra entre 1 y menos 1. Así que aquí la función x menos c de t vale 0 y la función aquí vale 1. Así que por eso dije que iba a ser análogo al este de acá, porque también nos va a dar un medio. Entonces, bueno, la región R3 en este caso van a ser los x menos c de t menores a menos 1 y esta otra recta se encuentra entre menos 1 a 1. Así que aquí significa que f de x más c de t vale 1 y f de x menos c de t vale 0. Así que la solución nuevamente va a ser igual a 1 medio. Entonces uno va a hacer esto con, bueno, aquí serían, dije que eran 6 regiones. Entonces vamos a hacer lo mismo con la región 4, la 5 y la 6. En el caso de la 4, también debería ser, creo que es 0, si no me equivoco. De hecho lo tengo aquí hecho ya, sí es 0. Entonces, vamos a ir al otro lado. Entonces, siguiendo
el mismo procedimiento, se llega que en la región R4, que de hecho voy a escribirla nomás, en este caso sería los x de t, tales que x menos 1 se encuentra entre menos 1 y esta recta se encuentra, bueno, aquí me faltó el x menos c de t y aquí x más c de t. Esto se encuentra entre eso. Así que en esta región vamos a tener que f de x más c de t va a ser 1, o sea, va a ser 0, y lo mismo con cuando tiene un menos, también va a ser 0. Así que la solución va a ser 0 en esa región. En el caso, por ejemplo, de R5, va a ser esta otra región. Va a ser la región en que tengo x más c de t menor igual a 1, a menos 1 en este caso. Y en el caso de R6 van a ser los x de t, tal que esto se encuentra, bueno, la recta x menos c de t se encuentra mayor que 1. Así que aquí se va a tener exactamente lo mismo, que los f van a ser 0, así que u de x de t también va a ser 0. Como digo, no lo hago porque el mismo procedimiento de las regiones anteriores. Siempre vamos a tener que apegarnos al intervalo de dependencia, es decir, el intervalo en el que se encuentra el eje x. Ahí uno debería estudiar todas estas cosas. Entonces, como queda poquito tiempo, voy a ver otro ejemplo que va a ser como, van a ser las mismas regiones, pero ahora voy a considerar que el f es igual a 0 y el g va a ser una función definida por parte. Y vamos a ocupar la misma región y vamos a hacer el mismo procedimiento. Solo que va a cambiar un poquito ahora porque vamos a estar trabajando con una integral. Entonces habrá que ver bien cómo se comportan los intervalos de integración de la integral que justamente aparece para la función g. Entonces, caso 2, tomaremos f de x igual a 0 para todo x en los reales y el g va a ser distinto en este caso de 0. Entonces, lo dejamos hasta acá. Terminaríamos, o sea, bueno, vimos este ejemplo y de hecho el otro ejemplo lo dejaríamos para a la vuelta de la semana de receso, que eso sería del lunes 9. Así que eso, que estén bien, cuídense. Gracias, Chao, profe. profe, Chao, profe. gracias. Chau, 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 que estén bien.